El 14 de marzo de 2016, en el Caribe mexicano, una madre enterró las esperanzas de encontrar viva a su hija de 16 años. Isabel Morales había perdido a Madeleine en circunstancias que nadie podía explicar completamente. Una desaparición en alta mar durante un crucero familiar que se suponía sería el viaje de sus sueños. Las autoridades cerraron el caso como suicidio. No hubo cuerpo. No hubo testigos directos. Solo el vacío infinito del océano. Y una pregunta que perseguiría a Isabel durante 6 largos años. ¿Cómo una adolescente llena de vida podía simplemente desvanecerse en el aire salado de una noche de febrero? Lo que Isabel no sabía entonces, mientras lloraba frente a un ataúd vacío, era que su hija no había muerto. Madeleine estaba viva, respirando, existiendo en algún lugar del mundo bajo otro nombre. Y el hombre responsable de su desaparición dormía cada noche en la misma casa donde Isabel lloraba su pérdida. Su esposo, el padrastro de Madeleine. Robert Hensley. Esta es la historia de una traición tan profunda que desafía la comprensión humana. Una historia donde el amor se convirtió en prisión, donde la confianza fue el arma más letal, y donde una familia entera fue destruida no por la muerte, sino por algo mucho peor. La manipulación disfrazada de protección. Pero antes de sumergirnos en los detalles perturbadores de este caso que sacudió a una comunidad entera, si te interesan casos inspirados en hechos reales que exploran las profundidades más oscuras del comportamiento humano, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún caso nuevo. Y cuéntanos en los comentarios de qué país y ciudad nos están viendo. San Diego, California, primavera de 2008. Isabel Morales, una mujer de 32 años con el cabello negro ondulado que le caía hasta los hombros y una sonrisa cálida que iluminaba su rostro redondo. Trabajaba como recepcionista en una clínica dental del centro de la ciudad. Su voz tenía un acento suave, reminiscente de sus raíces en Guadalajara, México, ciudad que había dejado 10 años atrás buscando mejores oportunidades para ella y su hija. Madeleine tenía 8 años entonces. Era una niña de ojos color café oscuro, enormes y expresivos, enmarcados por pestañas largas que parecían tocar sus cejas cuando abría los ojos con sorpresa. Su cabello, del mismo tono negro intenso que el de su madre, lo llevaba siempre en 2 trenzas que Isabel preparaba meticulosamente cada mañana antes de la escuela. Era una niña delgada, casi frágil en apariencia, con una risa cristalina que llenaba el pequeño apartamento de 2 habitaciones que compartían en el barrio de North Park. Madeleine amaba los animales con una pasión que rayaba en la obsesión. Dibujaba perros, gatos, caballos y delfines en cada superficie disponible. Los márgenes de sus cuadernos escolares, servilletas durante la cena, incluso en la condensación de las ventanas durante las raras mañanas frías de San Diego. La vida de Isabel era predecible, segura, pero también solitaria. Trabajaba de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Recogía a Madeleine de la escuela. Preparaban la cena juntas en la pequeña cocina, con encimeras de fórmica amarillenta, y pasaban las noches viendo películas animadas o haciendo las tareas escolares. Los fines de semana visitaban el Parque Balboa, donde Madeleine corría entre los jardines mientras Isabel leía novelas románticas en español en un banco de madera bajo la sombra de los eucaliptos. Era una existencia modesta, pero llena de amor maternal. Isabel había criado a su hija sola desde que el padre biológico de Madeleine, un hombre llamado Javier, a quien apenas mencionaba, los abandonó cuando la niña tenía apenas 2 años. No había pensado en volver a casarse. No hasta que conoció a Robert Hensley,
Robert apareció en la clínica dental un martes de abril, quejándose de un dolor en una muela del juicio. Era un hombre de 41 años, alto, de aproximadamente 1,85 m, con complexión atlética que mantenía mediante rutinas de ejercicio que describía con orgullo. Su cabello castaño claro mostraba las primeras hebras plateadas en las sienes, lo que le daba un aire distinguido. Tenía ojos azul grisáceo, una mandíbula cuadrada y una sonrisa perfecta que revelaba dientes blancos y alineados. Irónico para alguien que visitaba al dentista. Vestía trajes de negocios bien cortados, camisas de vestir impecables y usaba un reloj Omega que captaba la luz con cada movimiento de su muñeca. Hablaba con una voz profunda y modulada, el tipo de voz que inspiraba confianza instantánea. Trabajaba como gerente regional de ventas para una compañía de equipos médicos, un trabajo que le había dado estabilidad financiera y le permitía vivir en una casa de 3 habitaciones en Claremont, un barrio de clase media alta al norte de la ciudad. Durante esa primera visita, Robert conversó con Isabel mientras esperaba su turno. Le preguntó sobre su acento, sobre México, sobre su vida en San Diego. Isabel, usualmente reservada con desconocidos, se encontró respondiendo con facilidad. Había algo en la manera en que Robert la miraba, con atención genuina, que la hacía sentir vista de una forma que no había experimentado en años. Él le contó que estaba divorciado desde hacía 3 años, que no tenía hijos, que había dedicado la mayor parte de su vida adulta a construir su carrera, y ahora se sentía listo para algo más. Cuando terminó su cita dental, le pidió su número telefónico. Isabel, sorprendida por su propio atrevimiento, se lo dio. La relación progresó con la velocidad de un río que finalmente encuentra su cauce después de años de sequía. Robert la llamó esa misma noche. Su primera cita fue 2 días después. Cena en un restaurante italiano con manteles rojos y velas en botellas de vino. Él le habló de su infancia en Colorado, de su familia que ya no estaba cerca, de sus sueños de viajar por el mundo. Isabel le habló de Madeleine, de sus miedos como madre soltera, de las noches en que se preguntaba si estaba haciendo lo suficiente por su hija. Robert escuchó todo con una paciencia que parecía infinita. Le tomó la mano sobre la mesa y le dijo algo que ella recordaría durante años. Una mujer que puede criar sola a una hija con tanto amor es el tipo de mujer que el mundo necesita. Eres extraordinaria, Isabel. En las semanas siguientes, Robert se integró en sus vidas con una suavidad que parecía natural. Comenzó a aparecer los fines de semana, llevando flores para Isabel y pequeños regalos para Madeleine. Libros sobre animales, peluches, una vez incluso un kit de arte con lápices de colores profesionales. Madeleine, inicialmente tímida con este hombre extraño que de repente ocupaba espacio en su mundo, comenzó a calentarse ante su atención. Robert jugaba con ella. Se arrodillaba en el suelo del apartamento para ayudarla con rompecabezas. La llevaba a tomar helado mientras Isabel trabajaba los sábados por la mañana en la clínica. Parecía genuinamente interesado en la niña, haciéndole preguntas sobre la escuela, sobre sus amigas, sobre sus dibujos de animales. ¿Sabías que los delfines duermen con un ojo abierto?, le dijo una tarde mientras comían helado de fresa en el malecón. Madeleine lo miró con asombro, sus ojos brillando con fascinación. «Es verdad», continuó Robert, «mantienen la mitad de su cerebro despierta para poder respirar y vigilar depredadores». Desde ese día, Madeleine comenzó a verlo diferente. Ya no era solo el novio de su mamá. Era alguien que entendía las cosas que le importaban.
6 meses después de esa primera cita, Robert le propuso matrimonio a Isabel. Fue durante un atardecer en La Jolla Cove, el océano Pacífico extendiéndose infinito frente a ellos, las olas rompiendo contra las rocas con un ritmo constante que sonaba como el latido del mundo. Madeleine estaba con ellos, sosteniendo un ramo de flores que Robert le había dado para la ocasión. Cuando Isabel dijo que sí, con lágrimas corriendo por sus mejillas, Madeleine aplaudió y corrió a abrazarlos a ambos. En ese momento, bajo el cielo teñido de naranja y rosa, parecía que finalmente habían encontrado lo que ambas necesitaban: una familia completa. Se casaron 3 meses después, en una ceremonia pequeña en el jardín de la casa de Robert. Isabel usó un vestido blanco sencillo, con encaje en los hombros y una falda que le llegaba hasta las rodillas. Madeleine fue la dama de honor, con un vestido rosa pálido y flores en su cabello trenzado. Asistieron 20 personas, compañeros de trabajo de ambos, algunos vecinos y una prima de Isabel que viajó desde México. No hubo gran celebración, solo una recepción modesta con comida casera y música suave. Pero para Isabel fue perfecto. Después de años de luchar sola, finalmente tenía un compañero. Y Madeleine finalmente tenía una figura paterna. Se mudaron a la casa de Robert en Claremont. Para Madeleine, que había pasado toda su vida en apartamentos pequeños, la casa parecía un palacio. Tenía su propia habitación, pintada de un lavanda suave que ella misma había elegido, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol cada mañana. Isabel decoró la habitación con cortinas blancas, un escritorio de madera para las tareas, y estantes llenos de los libros de animales que Madeleine coleccionaba. En las paredes colgaron los dibujos de la niña, creando una galería personal de delfines, perros y gatos que parecían cobrar vida bajo la luz. La casa tenía un jardín trasero con pasto verde y un limonero que daba frutos en verano. Robert instaló un columpio para Madeleine, colgado de una rama gruesa del árbol de roble que dominaba una esquina del jardín. Los primeros meses fueron un período de ajuste. Madeleine tuvo que cambiar de escuela, algo que la puso nerviosa. La nueva escuela, Claremont Elementary, era más grande que su anterior institución, con edificios de ladrillo rojo y un patio de recreo expansivo. Los primeros días fueron difíciles. Madeleine se sentaba sola durante el almuerzo, observando a los otros niños que ya tenían grupos de amigos establecidos. Pero gradualmente hizo amigas. Una niña llamada Sophie que también amaba los animales, y otra llamada Emma que compartía su pasión por el dibujo. Para el final del primer semestre, Madeleine parecía adaptada, trayendo a casa calificaciones excelentes y hablando animadamente sobre sus clases. Robert se mostraba como el padrastro ideal. Asistía a las reuniones de padres y maestros, ayudaba a Madeleine con proyectos escolares complicados y la llevaba a sus prácticas de fútbol los miércoles por la tarde, un deporte que ella había comenzado a practicar por insistencia de él. El ejercicio es importante, decía, construye carácter y disciplina. Isabel observaba estas interacciones con una gratitud que a veces la abrumaba. Había tomado la decisión correcta. Robert no solo la amaba a ella, sino que amaba a su hija como propia. Pero en algún momento durante ese primer año algo cambió. O tal vez no cambió, sino que comenzó a revelarse. Lo que nadie sabía entonces era que Robert había estado estudiando a Madeleine desde el principio, no con el amor de un padre, sino con la paciencia calculada de un depredador identificando su presa. Los cambios comenzaron de manera tan sutil que Isabel no los notó al principio.
pequeños ajustes en la rutina familiar que parecían razonables, incluso beneficiosos. Robert sugirió que Madeline, que entonces tenía 9 años, pasara más tiempo trabajando en sus tareas escolares. Necesita enfocarse en su educación, argumentaba durante las cenas, mientras cortaba su carne con movimientos precisos. El mundo es competitivo, Isabel. Si queremos que tenga un futuro brillante, necesitamos establecer buenos hábitos ahora. Isabel estuvo de acuerdo. Por supuesto que quería lo mejor para su hija. Así que Robert implementó un horario. Madeline debía hacer sus tareas inmediatamente después de la escuela, en su escritorio en su habitación, con la puerta abierta para que él pudiera supervisar desde el pasillo. Nada de televisión hasta que las tareas estuvieran terminadas. Nada de jugar en el jardín hasta que él revisara personalmente cada página de sus cuadernos. Las amigas de Madeline, Sophie y Emma, dejaron de venir a casa con la frecuencia de antes. Necesita concentrarse, decía Robert cuando Madeline preguntaba si podía invitarlas. Puede verlas en la escuela. Luego vinieron las reglas sobre la ropa. Robert comenzó a hacer comentarios sobre lo que Madeline usaba. Un vestido sin mangas que Isabel le había comprado en Target fue declarado inapropiado para una niña de su edad. Pantalones cortos que había usado todo el verano anterior de repente eran demasiado reveladores. La gente juzga, explicaba Robert, su voz calmada y razonable. Quiero que la gente vea a Madeline por su inteligencia, no por cómo viste. Es para protegerla. Isabel, criada en una cultura donde la modestia era valorada, no vio alarma en esto. Ayudó a Robert a revisar el armario de Madeline, donando la ropa que él consideraba inadecuada, comprando pantalones de mezclilla más holgados, camisetas de manga larga, sudaderas con capucha. Madeline aceptó estos cambios con la plasticidad de la infancia. A los 9, 10 años, los niños asumen que los adultos saben lo que hacen. Si el padrastro dice que necesita estudiar más, debe ser verdad. Si dice que su ropa no es apropiada, debe estar protegiendo. La dinámica de poder en una relación entre adulto y niño es inherentemente desigual. Los niños están programados biológicamente para confiar en las figuras de autoridad, para buscar su aprobación, para moldear su comportamiento según las expectativas de los adultos que los cuidan. Robert entendía esto con una claridad escalofriante. Comenzó a pasar más tiempo a solas con Madeline. Ofrecía llevarla a la escuela por las mañanas, dándole a Isabel tiempo extra para prepararse para el trabajo. Durante esos trayectos de 15 minutos, hablaba con Madeline sobre temas que parecían inocentes en la superficie. Le preguntaba sobre sus amigas, sobre lo que hablaban, sobre si había niños que le gustaran. Cuando Madeline mencionaba casualmente que Sophie tenía novio, un niño de su clase llamado Tyler, Robert hacía preguntas que parecían curiosidad paterna, pero tenían un filo que Madeline no sabía cómo nombrar. ¿Cómo es ese Tyler? ¿Es amable con Sophie? ¿Tú quieres un novio? Las preguntas hacían que Madeline se sintiera incómoda, pero no sabía por qué. Robert nunca cruzaba líneas obvias, no la tocaba inapropiadamente, no hacía comentarios sexuales explícitos. En cambio, operaba en un espacio gris, difuso, donde sus acciones podían ser interpretadas como preocupación paterna por alguien que quisiera verlo así. Cuando Madeline cumplió 11 años, Robert le regaló un teléfono celular. Era un modelo básico, con capacidad para llamadas y mensajes de texto, pero sin acceso a Internet. Para que pueda llamarnos si necesita algo, explicó a Isabel. Pero había condiciones.
El teléfono debía quedarse en la sala común por las noches. Robert revisaría los mensajes periódicamente, solo para asegurarnos de que no está hablando con extraños en línea. Isabel encontraba esto razonable. Había leído artículos sobre los peligros de Internet para los niños, sobre depredadores que acechaban en redes sociales. Robert estaba siendo un padre responsable. Lo que Isabel no sabía era que Robert había configurado el teléfono para recibir copias de todos los mensajes de Madeleine en su propio dispositivo. Monitoreaba cada conversación, cada palabra que su hijastra escribía a sus amigas. No era para protegerla de extraños. Era para mapear su mundo interior, para entender cómo pensaba, qué la hacía vulnerable, cómo podía moldearla. Las conversaciones privadas entre Robert y Madeleine se volvieron más frecuentes. Él la buscaba cuando Isabel estaba ocupada, preparando la cena o doblando ropa. Se sentaba en el borde de la cama de Madeleine mientras ella hacía tarea, haciendo comentarios sobre lo inteligente que era, lo madura para su edad. «Eres diferente de otros niños», le decía. «Ves el mundo de una manera especial. La mayoría de la gente no te va a entender, Madeleine, pero yo sí te entiendo». Estas conversaciones plantaban semillas. Le hacían creer que había algo único en su relación con Robert, algo que su madre no comprendería. Comenzaba a crear una alianza secreta, una sensación de nosotros contra el mundo, que es característica del grooming, el proceso mediante el cual un abusador prepara a su víctima para el abuso futuro. El grooming es una estrategia deliberada y sistemática. No sucede de la noche a la mañana. Toma meses, a veces años, de construcción cuidadosa. El abusador primero establece confianza, no solo con la víctima, sino con toda la familia. Se presenta como protector, como figura positiva. Luego comienza a aislar sutilmente a la víctima de otras fuentes de apoyo. Horarios restrictivos, reglas sobre amistades, control sobre comunicaciones. Todo presentado como preocupación, como amor. Después viene la normalización de comportamientos inapropiados. Conversaciones que cruzan límites, contacto físico que se vuelve gradualmente más íntimo, secretos compartidos. Y finalmente, cuando la víctima está suficientemente aislada y confundida sobre lo que es normal, viene el abuso real. Robert estaba siguiendo este patrón con precisión metodológica. Para cuando Madeleine tenía 12 años, él era la figura de autoridad dominante en su vida. Isabel trabajaba largas horas, a veces cubriendo turnos extras en la clínica para ayudar con los gastos de la casa más grande. Robert había asumido la mayoría de las responsabilidades de criar a Madeleine día a día. Él firmaba sus boletas de calificaciones. Él asistía a las conferencias escolares. Él tomaba las decisiones sobre a qué actividades extracurriculares podía asistir, qué películas podía ver, qué libros eran apropiados. Madeleine comenzó a cambiar de maneras que Isabel notaba, pero no entendía completamente. Se volvió más retraída, pasando largas horas en su habitación. Sus calificaciones, antes excelentes, comenzaron a fluctuar. Se alejó de Sophie y Emma, pasando recreos sola en la biblioteca de la escuela. Cuando Isabel le preguntaba qué pasaba, Madeleine decía que nada, que solo estaba cansada, que la escuela era estresante. Robert intervenía en estas conversaciones, sugiriendo que era solo la adolescencia, que los cambios hormonales hacían que los niños se volvieran temperamentales. «Dale espacio», le decía a Isabel. «Presionarla solo la alejará más». Así que Isabel le dio espacio. Y en ese espacio Robert operaba. Las cosas escalaron cuando Madeleine tenía 13 años.
Robert comenzó a entrar a su habitación por las noches, después de que Isabel se durmiera. Se sentaba al borde de su cama, susurrando conversaciones en la oscuridad. Le hablaba sobre lo especial que era su relación, sobre cómo nadie más podía entenderla como él. Le decía que la amaba de una manera que era diferente de cómo amaba a Isabel, que su conexión era única. Cuando Madeleine mostraba incomodidad, él la tranquilizaba, diciéndole que estos sentimientos eran normales, que no había nada de qué avergonzarse. El amor entre dos personas que se entiendan no tiene que seguir las reglas de la sociedad, susurraba. Eres lo suficientemente madura para entender eso. Madeleine estaba atrapada en una red psicológica de la cual no tenía mapas para escapar. Por un lado sentía que algo estaba mal. Su instinto gritaba alarmas, pero por otro lado, Robert era la figura de autoridad en su vida, la persona que su madre amaba y confiaba. Si decía que esto era normal, ¿cómo podía ella cuestionar? Además, él nunca había sido violento. No la amenazaba explícitamente. En cambio, usaba manipulación emocional más sutil. Le hacía sentir culpable si rechazaba su atención. Le sugería que decirle a alguien destruiría a la familia. Le recordaba constantemente que su madre finalmente era feliz y que Madeleine no querría arruinar esa felicidad. Y entonces, en algún momento durante ese año 13º de Madeleine, Robert cruzó la línea del abuso emocional al abuso físico. Los detalles exactos de este período son conocidos solo por Robert y Madeleine, ya que ella nunca ha hablado públicamente sobre lo que ocurrió durante esos años. Pero lo que está claro es que una relación inapropiada se estableció. Una que continuaría escalando en los años siguientes. Isabel no sabía nada. Vivía en el mismo hogar donde su hija estaba siendo victimizada y no veía las señales. O tal vez las veía pero no sabía interpretarlas. Madeleine ahora tenía pesadillas frecuentes, despertando en la madrugada con gritos ahogados. Había perdido peso. Sus mejillas, antes llenas, ahora hundidas, sus clavículas prominentes bajo las sudaderas holgadas que usaba constantemente. Tenía dolores de estómago frecuentes, faltando a la escuela varios días al mes. Cuando Isabel sugería llevarla al médico, Robert decía que era estrés, ansiedad adolescente, nada serio. ¿Cómo pudo Isabel no ver? Esta es la pregunta que perseguiría después, la culpa que se convertiría en un peso insoportable. Pero la realidad es que los abusadores son expertos en crear fachadas. Robert era cariñoso con Isabel, atento, el esposo modelo. Trabajaba, proveía, nunca levantaba la voz. En público, la familia Hensley Morales parecía perfecta. Una pareja casada felizmente, criando a una adolescente en una casa bonita, en un barrio seguro. Las apariencias pueden ser la mentira más convincente que existe. Y entonces, en 2016, cuando Madeleine tenía 16 años, Robert propuso algo que cambiaría todo para siempre. Un crucero familiar por el Caribe. Pero antes de continuar con lo que ocurrió en ese viaje fatídico, si este caso te está pareciendo tan perturbador y fascinante como a nosotros, sería un gran apoyo si le das like a este video y dejas en los comentarios qué crees que realmente estaba sucediendo en esa casa durante todos esos años. ¿Pudiste percibir las señales de abuso? ¿Crees que Isabel debería haber notado algo? Tu opinión es muy valiosa para nuestra comunidad. Ahora continuemos con el viaje que cambió todo. Febrero de 2016. El invierno de San Diego era suave como siempre, con temperaturas que rondaban los 18 grados centígrados, cielos despejados que parecían pintados de azul perfecto, y las jacarandas comenzando a mostrar
los primeros indicios de sus flores moradas que llegarían en primavera. Robert anunció durante la cena una noche de jueves que había reservado un crucero para la familia. Saldrían de Los Ángeles el 8 de febrero. Un barco de la línea Carnival que navegaría durante 7 días por la costa mexicana del Pacífico, con paradas en Cabo San Lucas, Mazatlán y Puerto Vallarta antes de regresar a California. Isabel estaba emocionada. Nunca había estado en un crucero. De hecho, apenas había viajado desde que llegó a Estados Unidos. La idea de una semana entera sin trabajar, explorando ciudades costeras, comiendo en restaurantes de buffet ilimitado, relajándose junto a la piscina mientras el océano se extendía infinito en todas direcciones, le parecía un lujo inimaginable. Abrazó a Robert sobre la mesa, besándolo con la gratitud espontánea de alguien que no está acostumbrado a que le den regalos. «Gracias», susurró contra su mejilla. «Esto es perfecto». Madeline, sentada al otro lado de la mesa, no dijo nada. Movió su comida de un lado a otro de su plato con el tenedor. El sonido metálico contra la cerámica el único ruido que hacía. Tenía 16 años entonces, y la adolescencia la había transformado físicamente. Ya no era la niña delgada de ojos enormes. Ahora medía aproximadamente 1,65 m, con el cabello largo y lacio que le caía por la espalda, sin el cuidado que Isabel solía poner en peinarlo. Usaba maquillaje pesado, delineador negro que hacía que sus ojos parecieran más pequeños, rímel en gruesas capas. Su ropa era exclusivamente oscura. Sudaderas negras, jeans negros, zapatillas negras. Parecía querer desaparecer en la oscuridad, hacerse invisible. ¿No estás emocionada, mija?, preguntó Isabel, usando el diminutivo cariñoso que había usado desde que Madeline era bebé. Su hija levantó la vista, sus ojos encontrándose brevemente con los de su madre antes de deslizarse hacia Robert, quien la observaba con una intensidad que Isabel interpretó como preocupación paternal, pero que tenía matices más oscuros. «Sí», dijo Madeline finalmente, su voz monótona. «Suena bien». Las semanas previas al viaje transcurrieron en una mezcla de preparativos y tensión subyacente. Isabel compró trajes de baño nuevos, vestidos de verano ligeros, sandalias. Hizo listas de lo que necesitaban empacar: protector solar, medicamentos para el mareo, cámaras para capturar recuerdos. Robert manejaba los detalles logísticos. Verificó pasaportes, imprimió boletos de embarque, reservó excursiones en cada puerto. Madeline se mantuvo en su habitación la mayor parte del tiempo, saliendo solo para cenar y para ir a la escuela. El 8 de febrero llegó con el tipo de mañana que solo California puede ofrecer en invierno. Sol brillante, aire fresco pero no frío, una brisa que olía a océano, incluso a kilómetros de la costa. Salieron de San Diego a las 5 de la mañana, conduciendo por la autopista 5 hacia Los Ángeles, mientras el cielo pasaba de negro índigo a tonos rosados y naranjas. Isabel conducía su Honda Accord plateado, Robert en el asiento del pasajero revisando su teléfono. Madeline en el asiento trasero con auriculares puestos, mirando por la ventana el paisaje de casas suburbanas y centros comerciales que pasaban en un blur de familiaridad. Llegaron al puerto de Los Ángeles a las 7:30. El Carnival Miracle, el barco que sería su hogar por la próxima semana, se alzaba como un edificio blanco flotante, sus 12 pisos reflejando el sol de la mañana, banderas de colores ondeando desde sus mástiles. Miles de personas se congregaban en el área de embarque. Familias con niños pequeños corriendo en círculos, parejas de ancianos tomadas de la mano.
grupos de amigos jóvenes riendo y tomando selfies. El aire vibraba con esa energía particular de la anticipación de vacaciones. El proceso de check-in tomó 2 horas. Filas serpenteantes, verificación de documentos, fotos para las tarjetas de identificación que usarían a bordo, explicaciones sobre procedimientos de seguridad. Finalmente, a las 10 de la mañana, subieron la rampa al barco, donde los recibió el personal con toallas frías perfumadas con eucalipto y vasos de limonada helada. El lobby central del barco era una explosión de opulencia. Pisos de mármol blanco con vetas doradas, una escalera curva que subía 3 niveles, candelabros de cristal colgando del techo y música de piano en vivo llenando el espacio. Su camarote estaba en la cubierta 7, número 742. Era una habitación modesta. 2 camas individuales que podían juntarse para formar una cama matrimonial. Un sofá pequeño que se convertía en cama para Madeline. Un baño compacto con ducha y una ventana redonda que daba al océano. Isabel inspeccionó todo con el deleite de alguien descubriendo un mundo nuevo. Abrió cajones, probó las luces, se asomó por la ventana donde el agua del puerto brillaba verde-gris. Robert desempacó eficientemente, colgando ropa en el armario, con la precisión de alguien acostumbrado al orden. Madeline se tiró en el sofá y cerró los ojos, agotada, a pesar de que apenas eran las 10:30 de la mañana. Los primeros 2 días del crucero transcurrieron en una rutina establecida. Desayunos en el buffet del piso 11, donde había estaciones de comida de todo el mundo. Waffles recién hechos, frutas cortadas en formas decorativas, carnes frías, quesos, panes de docenas de variedades. Isabel comía con el entusiasmo de alguien que nunca había tenido acceso a tanta abundancia. Robert era más medido, eligiendo opciones saludables: claras de huevo, avena, frutas. Madeline apenas tocaba su comida, moviendo los trozos de melón por su plato hasta que se volvían aguados. Después del desayuno, Isabel se instalaba junto a la piscina principal, con un libro y una piña colada virgen. El sol calentando su piel mientras observaba a otros pasajeros jugar en el agua. Robert hacía ejercicio en el gimnasio del barco. Luego se unía a ella, su cuerpo bronceándose uniformemente, sus músculos definidos visibles bajo la camiseta sin mangas que usaba. Madeline desaparecía, vagando por el barco sola. Isabel suponía que estaba explorando, tal vez haciendo amigos con otros adolescentes a bordo. No sabía que Madeline pasaba esas horas escondida en rincones tranquilos, en la biblioteca del barco que nadie usaba, en las cubiertas de proa donde el viento era tan fuerte que ahogaba el sonido de sus pensamientos. Las noches seguían su propio patrón. Cenas formales en el comedor principal, donde un mesero asignado los atendía en una mesa junto a la ventana. Isabel se vestía con los vestidos nuevos que había comprado, sintiéndose elegante por primera vez en años. Robert usaba sacos deportivos y camisas de botones. Madeline usaba lo mismo que había usado durante el día: jeans y sudaderas, rechazando los intentos de Isabel de convencerla de vestirse más formalmente. Después de la cena, había shows, comediantes, magos, producciones de teatro musical. Isabel reía con las bromas, aplaudía con los números musicales, sostenía la mano de Robert en la oscuridad del teatro. Madeline se sentaba rígida en su asiento, mirando sin ver realmente. El tercer día llegaron a Cabo San Lucas. El barco ancló en la bahía y los pasajeros fueron transportados a tierra en botes pequeños llamados tenders. Cabo era una explosión sensorial.
el calor seco del desierto mezclándose con la humedad del océano. Vendedores gritando ofertas en español e inglés. El olor a mariscos asándose en puestos callejeros. Música de mariachi sonando desde cada bar. Isabel estaba maravillada. Era la primera vez que visitaba México desde que se fue. Y aunque Cabo no se parecía en nada a Guadalajara, había algo familiar en el caos organizado, en los colores brillantes de las artesanías, en el español que fluía naturalmente de las bocas de los vendedores. Robert había reservado una excursión, un tour en bote al famoso arco de Cabo San Lucas. Luego snorkel en una playa apartada. Isabel nunca había hecho snorkel antes. Robert le ayudó a ponerse el equipo, ajustando la máscara sobre su cara, explicando cómo respirar a través del tubo. En el agua, Isabel flotaba maravillada, observando peces tropicales de colores imposibles nadar entre rocas cubiertas de algas. Robert nadaba cerca, señalando diferentes especies, jugando el papel del esposo atento. Madeleine se quedó en la playa, sentada en la arena, con sus piernas abrazadas contra su pecho, mirando el horizonte donde el cielo se encontraba con el mar en una línea perfecta. Esa noche, de vuelta en el barco, Isabel estaba agotada pero feliz. El sol había bronceado su piel, y sus mejillas estaban sonrojadas por el vino que había bebido durante la cena. Se durmió temprano. Aproximadamente a las 10 de la noche, exhausta por un día de actividad inusual para alguien acostumbrado a la rutina sedentaria de trabajar en una recepción. Robert esperó hasta las 11:30. Luego salió del camarote silenciosamente. No fue a la cubierta para tomar aire fresco, como le diría después a la policía. Fue al camarote donde Madeleine dormía. Una habitación separada que habían reservado para ella, una decisión que en el momento había parecido darle privacidad, pero que ahora revelaba su propósito más siniestro. Lo que ocurrió en esa habitación esa noche es desconocido. Pero algo cambió, porque a la mañana siguiente, Madeleine había desaparecido. El 11 de febrero de 2016, a las 7:32 de la mañana, Isabel Morales tocó a la puerta del camarote de su hija. No hubo respuesta. Tocó nuevamente, más fuerte esta vez, llamando el nombre de Madeleine con voz todavía ronca de sueño. Silencio. Preocupada, usó la tarjeta llave maestra que el personal le había dado y abrió la puerta. La habitación estaba vacía. La cama estaba hecha, las sábanas tirantes, las almohadas perfectamente acomodadas. La ropa de Madeleine estaba doblada en su maleta. Sus zapatos estaban alineados junto a la puerta. Su teléfono estaba en la mesita de noche, cargándose, todo en su lugar. Excepto Madeleine. Isabel sintió el primer golpe de pánico. Salió al pasillo, mirando en ambas direcciones. Algunos pasajeros caminaban hacia el comedor para desayunar, pero ninguno era su hija. Corrió de vuelta a su propio camarote donde Robert acababa de despertarse, sentado en la cama con el cabello revuelto. «Madeleine no está en su habitación», dijo Isabel, su voz subiendo de tono. «No sé dónde está». Robert se puso de pie inmediatamente, vistiéndose con movimientos rápidos. «Probablemente fue a desayunar temprano», dijo, su voz calmada en contraste con la agitación de Isabel. «O está caminando por la cubierta. Ya sabes cómo le gusta estar sola». Pero algo en la voz de Isabel, o tal vez en la expresión de su rostro, lo hizo tomar el asunto seriamente. Fueron juntos al comedor. Madeleine no estaba allí. Revisaron la piscina, la biblioteca, el gimnasio, las cubiertas exteriores. Nada. Para las 8:30, Isabel estaba frenética. Fueron a la recepción del barco, donde una mujer joven con uniforme blanco y azul escuchó su informe con creciente preocupación.
El personal del barco inició un protocolo de búsqueda. Anuncios por el sistema de altavoces pidiendo que Madeleine Morales se reportara a recepción. Revisión de cámaras de seguridad. Búsqueda habitación por habitación de todo el barco. Un proceso que tomaría horas dada la magnitud del Carnival Miracle con sus casi 3,000 pasajeros y 1,000 tripulantes. Isabel esperaba en el lobby, temblando a pesar del calor, Robert a su lado con una mano en su hombro. Las horas pasaron como siglos. 10 de la mañana. 11. Mediodía. No había señal de Madeleine. Los oficiales de seguridad del barco revisaron las grabaciones de las cámaras de la noche anterior. Encontraron algo que congeló la sangre de Isabel. A las 11:43 de la noche, Madeleine había sido captada en una cámara de la cubierta 7, caminando sola hacia la cubierta exterior. Usaba lo mismo que había usado todo el día. Jeans negros, sudadera negra. Caminaba con propósito, sin mirar atrás. La siguiente cámara la captó llegando a la barandilla de la cubierta 9, el punto más alto accesible a pasajeros. Y luego, nada. No había video de ella regresando. El capitán del barco, un hombre noruego de 58 años llamado Christian Sørensen, convocó una reunión de emergencia con Isabel y Robert. En su oficina, con vista panorámica al océano, que ahora parecía amenazante en lugar de hermoso, explicó la situación con la gravedad que merecía. «Hemos revisado todas las cámaras disponibles», dijo, su acento nórdico, haciendo que las palabras sonaran aún más ominosas. «La última vez que vemos a su hija es en la cubierta, 9 a las 11:47 de la noche. No hay registro de ella dejando esa área». Isabel no entendía. «¿Qué significa eso? ¿Está escondida en algún lugar?» El capitán intercambió una mirada con el oficial de seguridad presente. «Hemos buscado exhaustivamente. No está en el barco, señora Morales». La única explicación... Se detuvo, claramente no queriendo completar la oración. «¿Qué?» Isabel casi gritaba ahora. «¿Cuál es la única explicación?» «Que cayó por la borda». Las palabras golpearon a Isabel como un puñetazo físico. Se dobló, como si su cuerpo no pudiera soportar el peso de lo que acababa de escuchar. Robert la sostuvo y ella se aferró a él, sollozando contra su pecho. El capitán continuó, explicando que habían alertado a la Guardia Costera estadounidense y mexicana, que barcos cercanos estaban desviando curso para ayudar en la búsqueda, que helicópteros estaban siendo desplegados. Pero también explicó con honestidad brutal que las probabilidades no eran buenas. El océano era vasto. La noche había sido oscura. Si Madeleine había caído al agua hacía más de 12 horas, las posibilidades de supervivencia eran casi nulas. Los siguientes 3 días fueron una pesadilla de la cual Isabel nunca realmente despertaría. El barco regresó a Los Ángeles en lugar de continuar a sus puertos programados. Las autoridades estadounidenses abordaron, convirtiendo el camarote de Madeleine en escena del crimen, aunque no había evidencia de crimen. Interrogaron a pasajeros, revisaron registros, analizaron videos. La Guardia Costera continuó la búsqueda en el mar, peinando kilómetros cuadrados de océano, buscando cualquier señal. Un cuerpo, ropa, alguna evidencia de que Madeleine había estado allí. No encontraron nada. El Pacífico se había tragado a Madeleine sin dejar rastro. La investigación que siguió fue exhaustiva, pero finalmente inconclusa. Entrevistaron a Isabel repetidamente. Entrevistaron a Robert. Revisaron las finanzas familiares, historiales médicos, registros escolares. Hablaron con los amigos de Madeleine, o más bien intentaron. Resultó que Madeleine ya no tenía muchos amigos.
Sophie y Emma, las niñas que habían sido sus amigas cercanas, dijeron que Madeleine se había alejado en los últimos 2 años, volviéndose distante y reservada. Los maestros describieron a una estudiante que había sido brillante, pero que en el último año había mostrado signos de depresión. Calificaciones declinantes, ausencias frecuentes, trabajos no entregados. Un psicólogo escolar había tenido una reunión con Madeleine 3 meses antes del crucero, después de que un maestro expresara preocupación. En las notas de esa reunión, que las autoridades obtuvieron con una orden judicial, el psicólogo había escrito: «La estudiante muestra signos de depresión severa. Recomiendo evaluación profesional y posible intervención. Madre será contactada». Pero Isabel nunca recibió esa llamada. Hubo un error administrativo. Las notas archivadas, pero el seguimiento nunca hecho. Las autoridades también encontraron el diario de Madeleine en su habitación en casa. Isabel ni siquiera sabía que su hija mantenía un diario. Estaba escondido en el fondo de su armario, debajo de cajas de zapatos viejos. Las entradas eran desgarradoras. Hablaban de soledad, de sentirse incomprendida, de querer desaparecer. Una entrada de 2 semanas antes del crucero decía simplemente: «No puedo más. Necesito que esto termine». Con base en esta evidencia, las autoridades llegaron a una conclusión. Madeleine Morales había saltado del barco intencionalmente. Fue un suicidio. Una adolescente deprimida que había llegado al límite de lo que podía soportar. El caso fue cerrado el 14 de marzo de 2016, exactamente un mes después de la desaparición. Isabel rechazó esta conclusión con cada fibra de su ser. «Mi hija no se suicidaría», repetía una y otra vez a cualquiera que escuchara. Algo más pasó. Alguien le hizo algo, pero sin evidencia, sin testigos, sin cuerpo. No había nada que investigar. El océano había guardado sus secretos. Tuvieron un funeral sin cuerpo. Una ceremonia católica en una pequeña iglesia en San Diego, con un ataúd vacío porque no había nada que enterrar. Asistieron tal vez 50 personas, compañeros de trabajo de Isabel, algunos vecinos, maestros de la escuela de Madeleine, las familias de Sophie y Emma. Robert estaba junto a Isabel durante toda la ceremonia, sosteniéndola mientras ella lloraba, su rostro una máscara de dolor contenido. Hablaron sobre Madeleine, sobre la niña brillante que había sido, sobre la tragedia de una vida cortada tan joven. Isabel apenas escuchó. Estaba perdida en un laberinto de culpa y confusión, preguntándose cómo no había visto que su hija estaba sufriendo tanto. Lo que Isabel no sabía, lo que nadie sabía, era que mientras todos lloraban a Madeleine Morales, la adolescente estaba viva. Estaba en un hotel barato en Tijuana, México, con el cabello teñido de rubio, usando el nombre falso de Emma Santiago. Documentos de identidad que Robert había obtenido a través de contactos en el mercado negro. Y Robert estaba con ella, no como padrastro, sino como algo mucho más siniestro, como su captor disfrazado de salvador. Durante 6 años, Madeleine Morales existió como un fantasma. Oficialmente estaba muerta, su caso cerrado, su nombre ocasionalmente mencionado en artículos sobre seguridad en cruceros, pero mayormente olvidado por un mundo que se mueve rápido y tiene tragedias nuevas que consumir cada día. Pero Madeleine respiraba, comía, dormía, existía en una realidad paralela que su madre no podía imaginar. Los primeros meses después del crucero fueron un caos de movimiento constante. Robert había planeado todo meticulosamente, con una atención al detalle que revelaba meses, tal vez años de preparación. Tenía cuentas bancarias secretas que Isabel nunca conoció. Miles de dólares acumulados lentamente,
transferidos en cantidades pequeñas que no levantaban banderas. Tenía contactos en México, personas dispuestas a proporcionar documentos falsos por el precio correcto. Tenía un plan de escape elaborado que había estado refinando probablemente desde que Madeleine tenía 13 años. La noche de la desaparición, Madeleine no saltó del barco. En cambio, a las 11:43, después de recibir un mensaje de texto codificado de Robert, salió de su camarote. Caminó a la cubierta 9 como las cámaras mostraron. Allí, en un punto ciego entre dos cámaras de seguridad que Robert había identificado en un viaje de reconocimiento previo que nadie sabía que había hecho, se escondió en un armario de mantenimiento. Permaneció allí durante 18 horas, acurrucada en la oscuridad entre baldes y trapeadores, sin comida ni agua, esperando como Robert le había instruido. Cuando el barco atracó en Los Ángeles, en el caos de la investigación y la búsqueda, con la atención del personal centrada en encontrar a una chica perdida en el océano, Madeleine salió del armario. Usaba ropa que Robert había escondido allí previamente. Un uniforme de limpieza del barco. Con una gorra bajada sobre su rostro y movimientos confiados, caminó por la rampa de salida del personal, mezclándose con los trabajadores que salían de su turno. Nadie la detuvo. Nadie la miró 2 veces. Robert la recogió en un estacionamiento a 3 cuadras del puerto, en un auto que había alquilado bajo un nombre falso. Condujeron directamente a la frontera, cruzando a Tijuana con los documentos falsificados que identificaban a Madeleine como Emma Santiago, 19 años, estudiante regresando a México después de visitar familia en Estados Unidos. El guardia fronterizo apenas miró los documentos, estampando su salida con un golpe rutinario de su sello. En Tijuana se alojaron en un motel en la zona norte, un área conocida por su vida nocturna áspera y la disposición de los negocios locales a hacer preguntas mínimas siempre que el efectivo fluyera. La habitación tenía paredes delgadas que transmitían conversaciones de habitaciones vecinas. Una cama con un colchón que se hundía en el medio. Cortinas que no cerraban completamente, dejando entrar luz de neón de los carteles externos. El aire acondicionado goteaba constantemente, creando un charco en el piso de linóleo agrietado. Durante esas primeras semanas, Madeleine existió en un estado de shock disociativo. No hablaba mucho. Se sentaba en la cama la mayor parte del tiempo, mirando programas de televisión en español que no entendía completamente, a pesar de que el español era técnicamente su primer idioma. Robert salía durante el día, dejándola encerrada en la habitación, diciéndole que era por su seguridad, que las autoridades todavía la buscaban, que cualquiera que la viera reportaría su ubicación. Regresaba con comida, tacos de un puesto callejero, tortas envueltas en papel aluminio, refrescos tibios. Se sentaba a su lado mientras comían, hablándole con esa voz suave que había perfeccionado durante años, reafirmando la narrativa que había construido. «Hiciste lo correcto», le decía. «Tu madre nunca te entendió. Pero yo sí. Nosotros estamos destinados a estar juntos, Madeleine. El mundo no lo entiende, pero el amor real no sigue reglas convencionales». Repetía estas frases como mantras, insertándolas en conversaciones casuales, reescribiendo la historia de lo que había ocurrido, transformando abuso en romance, manipulación en destino. La mente humana tiene mecanismos de defensa extraordinarios cuando se enfrenta a realidades insoportables. Uno de estos mecanismos es la racionalización,
el proceso mediante el cual reinterpretamos eventos para que se alineen con narrativas que podemos tolerar psicológicamente. Para Madeleine, atrapada en una situación de la cual no veía escape, la narrativa que Robert ofrecía, por más distorsionada que fuera, era preferible a la alternativa. Aceptar que había sido víctima de abuso, que el hombre en quien su madre confiaba la había usado y manipulado, que los últimos años de su vida habían sido una mentira. Entonces comenzó a aceptar la historia que Robert contaba. Comenzó a creer, o al menos a actuar como si creyera, que habían escapado juntos porque su amor era especial, porque el mundo no los entendería, porque estaban destinados a estar juntos contra todas las probabilidades. Es un fenómeno psicológico conocido como el síndrome de Estocolmo, donde las víctimas desarrollan apego emocional hacia sus captores como mecanismo de supervivencia. Pero también es algo más profundo que eso. Es el resultado de años de grooming, de tener tu realidad manipulada desde que eras lo suficientemente joven como para no tener puntos de referencia claros sobre qué era normal. Después de 3 meses en Tijuana se mudaron. Robert había estado estableciendo su próxima fase mientras estaban en el motel. A través de contactos que había desarrollado, tenía un trabajo esperándolo en Guadalajara. Trabajo bajo la mesa en una compañía que exportaba productos manufacturados, sin preguntas sobre su pasado, mientras el trabajo se hiciera. Alquilaron un apartamento pequeño en una zona de clase trabajadora de la ciudad. Un edificio de 3 pisos con paredes de estuco pintadas de amarillo pálido, balcones de hierro oxidado y una escalera central que olía perpetuamente a comida frita y humedad. Guadalajara era diferente de Tijuana. Era más grande, más anónima, un lugar donde 2 personas podían desaparecer en el flujo de millones. Era, irónicamente, la ciudad natal de Isabel, aunque ella había vivido en una parte completamente diferente y se había ido hacía más de una década. Madeleine, ahora viviendo permanentemente como Emma Santiago, comenzó a construir una vida fantasma. Trabajó en una tienda de ropa, doblando camisetas y atendiendo a clientes con un español que mejoraba gradualmente. Aprendió a tomar el autobús por la ciudad, navegando las rutas complejas del transporte público. En las noches, cocinaba comidas simples en su estufa de 2 quemadores: arroz, frijoles, pollo asado, tortillas compradas de una señora en la esquina. Para observadores externos, Robert y Emma parecían una pareja normal, si algo desigual en edad. Él tenía 47 años para entonces, con más canas en las sienes y líneas más profundas alrededor de sus ojos. Ella tenía 17, pero su documento falso decía 20. Nadie preguntaba demasiado. En una ciudad grande, cada persona lleva sus propios secretos, y la indiferencia urbana puede ser tanto bendición como maldición. Mientras tanto, en San Diego, Isabel vivía su propia versión del infierno. Los primeros meses después de la muerte de Madeleine fueron borrosos de dolor. Se mudó a través de los días como zombie, yendo al trabajo porque necesitaba el dinero para pagar las cuentas, pero sin realmente estar presente. Los pacientes en la clínica dental notaban su tristeza, hablando en susurros sobre la pobre mujer que había perdido a su hija. Isabel había adelgazado dramáticamente, su cuerpo consumiéndose como si estuviera tratando de desaparecer también. Dejó de usar maquillaje, dejó de cuidar su apariencia, usaba la misma ropa días seguidos. Robert, externamente, jugaba el papel del esposo en duelo. Iba a terapia de pareja con Isabel, donde hablaba sobre su dolor por la pérdida de la niña que había criado como propia.
Asistía a grupos de apoyo para familiares de víctimas de suicidio, compartiendo historias diseñadas para extraer simpatía. En casa, consolaba a Isabel cuando lloraba, le preparaba comidas que ella apenas tocaba, le sostenía durante las noches cuando las pesadillas la despertaban gritando. Pero dentro de sí, Robert no sentía remordimiento. Sentía triunfo. Había ejecutado un plan increíblemente complejo y había funcionado. Había manipulado a todos, a Isabel, a las autoridades, al sistema entero. Y había conseguido lo que quería: acceso ilimitado a Madeleine, sin interferencia, sin observadores, sin nadie que pudiera detenerlo. Pasó los siguientes 6 años dividiendo su tiempo entre 2 vidas. Durante el día y las noches en San Diego era Robert Hensley, el viudo de corazón roto, el esposo devoto que ayudaba a su esposa a navegar el duelo. Pero mensualmente inventaba viajes de trabajo. Su compañía, decía, lo enviaba a diferentes ciudades para reuniones de ventas, conferencias, capacitaciones. Isabel nunca cuestionaba estos viajes. ¿Por qué lo haría? Confiaba en su esposo completamente. Durante esos viajes, Robert volaba a Guadalajara. Se quedaba en el apartamento con Madeleine, viviendo la fantasía que había construido. Para los vecinos en Guadalajara, era simplemente Marco Delgado, trabajador de exportaciones que viajaba frecuentemente, pero regresaba regularmente a su esposa joven. Nadie sospechaba nada inusual. Con el tiempo, la situación en Guadalajara se normalizó en la mente de Madeleine de maneras que son dolorosas de contemplar. A los 19 años, quedó embarazada. A los 20 dio a luz a una niña a la que llamaron Valentina. A los 23 tuvo un segundo hijo, un niño llamado Mateo. 2 niños, concebidos en circunstancias que comenzaron con abuso y manipulación, pero que ella amaba con la ferocidad protectora que todas las madres sienten. La maternidad cambió algo en Madeleine. Los niños le dieron propósito, una razón para existir más allá de la relación tóxica con Robert. Valentina tenía los mismos ojos oscuros que Madeleine, la misma risa musical. Mateo era más serio, contemplativo, con el cabello más claro que le venía de los genes de Robert. Madeleine volcó todo su amor maternal frustrado en estos niños, determinada a darles la infancia que ella no había tenido. Aunque vivieran en un apartamento pequeño con muebles de segunda mano, y un padre que solo estaba presente una semana cada mes. ¿Pensaba en su madre? Por supuesto. En momentos tranquilos, cuando los niños dormían y Robert estaba de vuelta en Estados Unidos, se permitía recordar. Recordaba el apartamento pequeño en North Park, las mañanas de trenzado de cabello, los fines de semana en el Parque Balboa. Recordaba la risa de Isabel, su acento suave, el olor a jazmín de su crema de manos. Sentía oleadas de culpa tan intensas que físicamente le dolían. Sabía el dolor que debía haberle causado a su madre. Sabía que Isabel pensaba que estaba muerta. Pero Robert había construido una prisión psicológica tan efectiva que, aunque las puertas técnicamente no tenían llave, Madeleine no podía imaginar atravesarlas. Él le había repetido durante años que si alguna vez revelaba la verdad, ambos irían a prisión. Ella sería acusada de falsificar su propia muerte, de fraude, de conspiración. Sus hijos serían llevados por el sistema. Isabel la odiaría por la mentira, por el dolor causado. La única manera de mantener a su familia segura, le decía Robert, era mantener el secreto. Entonces Madeleine guardó silencio. Vivió su vida fantasma, criando niños que técnicamente no existían según los registros oficiales porque habían nacido con los documentos de identidad falsos de su madre.
Trabajó trabajos de bajos salarios que pagaban en efectivo. Existió en las sombras de la sociedad una mujer que estaba muerta pero vivía, perdida pero encontrada por las manos equivocadas. Y en San Diego, Isabel lentamente reconstruyó una vida con los fragmentos rotos de la anterior. Nunca dejó de llorar a Madeleine, pero el dolor agudo eventualmente se convirtió en un dolor sordo constante que aprendió a llevar. Siguió trabajando en la clínica. Siguió viviendo en la casa con Robert. Siguió existiendo, aunque parte de ella había muerto con su hija en esas aguas del Pacífico. Hasta que, en 2022, 6 años después de la desaparición, la verdad finalmente emergió de las profundidades donde había estado escondida. Abril de 2022. Isabel Morales tenía 56 años. Su cabello, una vez negro intenso, ahora mostraba hebras plateadas que se negaba a teñir, llevándolas como marcas de batalla de alguien que había sobrevivido lo insoportable. Las líneas alrededor de sus ojos y boca se habían profundizado, talladas por años de dolor. Pero había algo diferente en ella ahora, una dureza que no había estado allí antes. La pérdida la había cambiado fundamentalmente, convirtiéndola de mujer suave a alguien que se movía a través del mundo, con la cautela de quien ha aprendido que la felicidad puede ser arrebatada sin advertencia. Aún trabajaba en la misma clínica dental, aunque ahora era coordinadora de oficina, un ascenso que había recibido 3 años atrás. Su relación con Robert había cambiado también. El duelo compartido los había conectado al principio, pero con el tiempo Isabel notaba distancia. Robert viajaba constantemente para el trabajo, o al menos eso decía. Cuando estaba en casa, estaba presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Pasando horas en su oficina con la puerta cerrada, respondiendo emails y llamadas que no compartía con ella. Isabel había considerado el divorcio más de una vez. No porque Robert fuera malo con ella. Técnicamente, era un esposo modelo. Fiel, según ella sabía. Proveedor. Nunca violento ni verbalmente abusivo. Pero el amor que había sentido en esos primeros años se había erosionado, desgastado por el dolor y la distancia emocional. Se quedó porque cambiar requería energía que no tenía, porque la casa estaba pagada y la estabilidad financiera importaba, porque después de perder tanto, el miedo a más cambios era paralizante. Lo que cambió todo fue, irónicamente, algo completamente no relacionado con Madeleine. Robert tuvo un ataque al corazón. Fue un martes por la tarde, 22 de abril, mientras trabajaba en su oficina en casa. Isabel estaba en la cocina preparando la cena cuando escuchó un golpe sordo desde arriba. Corrió escaleras arriba y lo encontró en el piso junto a su escritorio, agarrándose el pecho, su rostro pálido y sudoroso. Llamó al 911 inmediatamente. La ambulancia llegó en 7 minutos. Los paramédicos lo estabilizaron y lo transportaron al Sharp Memorial Hospital. Robert sobrevivió. Los médicos dijeron que había sido un ataque menor, un bloqueo parcial en una arteria coronaria. Le insertaron un stent y lo mantuvieron en observación durante 3 días. Isabel estuvo con él durante la mayor parte de ese tiempo, sentada en la incómoda silla del hospital, viendo monitores que trazaban el latido de su corazón, agradecida de que, a pesar de todo, no había perdido a otra persona. Fue durante este periodo, mientras Robert estaba en el hospital, que Isabel necesitaba acceder a información de seguros y finanzas que estaba en la oficina de Robert en casa. Él le había dado permiso, diciéndole dónde encontrar los archivos. Pero cuando Isabel comenzó a buscar a través de su escritorio,
encontró algo que no estaba buscando. En el cajón inferior del escritorio, debajo de 1918, carpetas de impuestos y estados de cuenta bancarios, había un sobre de Manila. Dentro del sobre había documentos. Copias de un pasaporte mexicano a nombre de Marco Delgado con la foto de Robert. Recibos de vuelos a Guadalajara, fechando años atrás. Y algo que hizo que el corazón de Isabel se detuviera. Fotografías. Fotografías de una mujer joven con 2 niños pequeños. La mujer tenía cabello rubio teñido, pero había algo en su rostro, en la forma de sus ojos, en la curva de su sonrisa, que era imposiblemente dolorosamente familiar. Isabel sostuvo la fotografía con manos temblorosas, acercándola a la luz de la ventana, buscando detalles que confirmaran o negaran lo que cada célula de su cuerpo gritaba. Era Madeleine. Mayor, diferente, pero sin duda era su hija. Viva. El mundo de Isabel se inclinó sobre su eje. Se sentó pesadamente en la silla del escritorio, la fotografía todavía en sus manos, tratando de procesar información que desafiaba todo lo que sabía sobre la realidad. Su hija no estaba muerta. Su hija estaba viva. Su hija tenía niños. E Isabel sabía, con una certeza horrible y completa, quién era el padre de esos niños. Las piezas comenzaron a encajar con una claridad nauseabunda. Los viajes frecuentes de Robert, su comportamiento con Madeleine durante aquellos años antes del crucero, comportamiento que Isabel había interpretado como cuidado paternal, pero que ahora veía bajo una luz completamente diferente. La desaparición en el crucero, que nunca había tenido sentido completamente. Todo había sido planeado. Todo había sido mentira. Isabel sintió una oleada de emociones tan intensas que físicamente la abrumaron. Shock, horror, furia, dolor renovado multiplicado por la traición. Vomitó en la papelera junto al escritorio. Lloró con sollozos que venían de un lugar tan profundo que sentía que la desgarrarían por dentro. Y entonces, cuando las lágrimas finalmente se secaron, dejando solo determinación fría, tomó los documentos y las fotografías, los puso en su bolso y fue directamente a la estación de policía. La detective Sarah Mitchell había trabajado en la División de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía de San Diego durante 12 años. Había visto casos que desgarraban el corazón, familias destruidas por pérdida, misterios que nunca se resolvían. Pero cuando Isabel Morales entró a su oficina esa tarde de martes, lo que presentó era algo que la detective nunca había encontrado. Evidencia de que una víctima de desaparición presunta, un caso cerrado hacía 6 años, estaba viva. La detective Mitchell escuchó el relato de Isabel con creciente alarma profesional. Examinó los documentos, las fotografías, conectando puntos que pintaban un cuadro de abuso sistemático, manipulación y una desaparición staged increíblemente elaborada. Necesito que me cuente todo lo que recuerde sobre el comportamiento de su esposo con su hija, dijo la detective, su grabadora encendida, su cuaderno abierto. Cada detalle, no importa cuán pequeño o insignificante parezca. Isabel habló durante horas. Recordó cosas que no había pensado en años. Cómo Robert insistía en llevar a Madeleine a la escuela. Cómo había cambiado gradualmente las reglas de la casa, cómo Madeleine se había vuelto retraída. Recordó las noches cuando Robert salía de su habitación después de que Isabel se durmiera, explicándolo como ir por un vaso de agua o revisar las puertas. Recordó la insistencia de Robert en que Madeleine tuviera su propio camarote en el crucero. Cada memoria, reexaminada bajo esta nueva luz horrible, revelaba un patrón que debería haber sido obvio. ¿Por qué no lo vi?, sollozaba Isabel.
¿Cómo pude ser tan ciega? La detective Mitchell, una mujer de 42 años con cabello castaño corto y una expresión que había visto demasiado del lado oscuro de la humanidad, respondió con una gentileza nacida de la experiencia. Los abusadores son expertos en manipulación. Construyen fachadas perfectas. No es su culpa, señora Morales. Él la engañó deliberadamente. Y ahora vamos a asegurarnos de que responda por lo que hizo. La maquinaria legal se puso en movimiento con velocidad impresionante. Robert Hensley fue arrestado en el hospital esa misma noche, esposado a su cama hospitalaria mientras se recuperaba de cirugía cardíaca, acusado preliminarmente de secuestro, abuso de menores, fraude de documentos y una lista de cargos que crecería a medida que la investigación avanzara. Simultáneamente, las autoridades estadounidenses contactaron a sus contrapartes mexicanas. Con las fotografías y la dirección que figuraba en algunos de los documentos que Isabel había encontrado, localizaron el apartamento en Guadalajara. El 24 de abril, 2 días después del descubrimiento de Isabel, oficiales mexicanos fueron a esa dirección. Madeleine estaba sola en el apartamento con sus hijos cuando tocaron la puerta. Valentina tenía 5 años entonces, Mateo 3. Estaban jugando en el piso de la sala con bloques de construcción, sus risas infantiles llenando el espacio pequeño. Cuando Madeleine abrió la puerta y vio a los oficiales uniformados, supo instantáneamente que su vida fantasma había terminado. No trató de correr. No mintió sobre su identidad. En cambio, sintió algo que no había sentido en 6 años: alivio. La prisión que Robert había construido, por más que ella había racionalizado y aceptado, seguía siendo una prisión. Y finalmente se estaban abriendo las puertas. Los oficiales fueron gentiles con ella. Le explicaron quién había reportado la información, aunque no necesitaba que le dijeran. Sabía que solo podía haber sido su madre. Le permitieron empacar cosas para los niños: ropa, juguetes favoritos, las mantas que necesitaban para dormir. Valentina preguntó a dónde iban, y Madeleine, con voz temblorosa, le dijo que iban a visitar a alguien muy especial, alguien a quien no habían conocido, pero que los amaba mucho. El vuelo de regreso a Estados Unidos fue una mezcla de terror y anticipación. Madeleine no sabía qué esperar. ¿La odiaría su madre? ¿Cómo podría explicar 6 años de silencio, de permitir que Isabel pensara que estaba muerta? ¿Cómo podría hacer que alguien entendiera la complejidad psicológica de su situación? Que no era simplemente víctima, ni simplemente cómplice, sino algo más complicado que existía en el espacio gris donde el abuso prolongado había distorsionado su sentido de realidad y agencia. El reencuentro ocurrió en la estación de policía de San Diego, en una sala privada con paredes beige y sillas de plástico. Isabel estaba allí, sentada con las manos enlazadas en su regazo, temblando visiblemente. Cuando la puerta se abrió y Madeleine entró, seguida por 2 niños pequeños aferrados a su ropa, el tiempo se detuvo. Por un momento largo, que pareció extenderse infinitamente, madre e hija simplemente se miraron. Isabel vio a su bebé, ahora una mujer de 22 años, con líneas de experiencia en su rostro que no debería tener a esa edad. Madeleine vio a su madre, envejecida por el dolor, con ojos que habían llorado océanos. Y entonces ambas se movieron simultáneamente, cerrando la distancia, colapsando en un abrazo que era tanto reunión como duelo. Porque aunque Madeleine estaba físicamente viva, la niña que había sido había muerto en ese crucero, reemplazada por alguien que ambas tendrían que aprender a conocer. «Lo siento», sollozaba Madeleine contra el hombro de su madre.
Lo siento mucho. No supe cómo volver. No supe cómo arreglarlo. Isabel la sostuvo con fuerza que era casi dolorosa, como si tuviera miedo de que si la soltaba, Madeleine desaparecería nuevamente. «Estás viva», repetía una y otra vez. «Estás viva, es todo lo que importa. Estás viva». Valentina y Mateo observaban con ojos grandes y confundidos. Estos niños pequeños que de repente estaban en un país extraño, con gente extraña hablando un idioma que apenas entendían, sin comprender que la mujer llorando era su abuela, que acababan de ganar familia extendida, que no sabían que les faltaba. Los meses siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales, evaluaciones psicológicas y proceso de medios que convirtió la historia en titular nacional. El caso de Madeleine Morales capturó la imaginación pública de una manera que pocos casos lo hacen, verificando temores primordiales sobre los depredadores escondidos dentro de nuestras propias familias, sobre cómo la confianza puede ser weaponizada, sobre la fragilidad de las estructuras que asumimos son seguras. Robert Hensley enfrentó un juicio que comenzó en noviembre de 2022. Los cargos eran extensos. Múltiples cuentas de abuso sexual de menores, secuestro, falsificación de documentos, fraude, y algo que legalmente era más complicado de probar, pero moralmente indiscutible: la destrucción sistemática de una familia a través de engaño. Prolongado. El juicio duró 6 semanas. Los fiscales presentaron evidencia meticulosamente compilada. Los documentos falsos, registros de vuelos mostrando los viajes de Robert a Guadalajara. Testimonio de expertos sobre grooming y abuso psicológico. Y el testimonio de Madeleine misma. Ver a Madeleine en el estrado fue desgarrador. Habló en voz baja pero clara, describiendo años de manipulación que habían comenzado cuando era tan joven que no tenía marcos de referencia para entender que lo que estaba ocurriendo era abuso. Describió cómo Robert había escalado gradualmente comportamiento inapropiado. Cada paso tan pequeño que parecía cruzar de lo aceptable a lo inaceptable sin líneas claras. Describió el plan del crucero, como él había explicado que era su única oportunidad de estar juntos sin interferencia, que si no lo hacían, eventualmente serían descubiertos y él iría a prisión y ella al cuidado de crianza y nunca se verían nuevamente. Tenía 16 años, dijo Madeleine, su voz quebrándose. Creí que lo amaba. Él había pasado años haciéndome creer que era amor. Ahora sé que amor no es lo que haces a alguien que no puede consentir, que no tiene poder igual, que has criado desde niña. Pero entonces no lo sabía. Y cuando me di cuenta, estaba tan profundamente dentro de la mentira que no sabía cómo salir. La defensa de Robert intentó argumentar que Madeleine había sido participante voluntaria, que la desaparición fue planeada por ambos, que después de los 16 años había tenido amplia oportunidad de irse, pero había elegido quedarse. Pero los psicólogos expertos testificaron sobre trauma bonding, sobre cómo años de grooming crean dependencia psicológica, sobre cómo las víctimas de abuso prolongado a menudo racionalizan su situación como medio de supervivencia. Isabel testificó también, describiendo a través de lágrimas cómo había confiado en Robert completamente, cómo había entregado a su hija a alguien que había estado preparando para victimizarla desde el principio. Su culpa era palpable, y la fiscalía tuvo que ser cuidadosa de no permitir que la defensa la convirtiera en cómplice por ignorancia cuando ella era víctima también, engañada tan completamente como Madeleine. El jurado deliberó durante 3 días. Cuando regresaron con el veredicto, la sala del tribunal estaba llena hasta la capacidad.
Madeleine e Isabel se sentaban lado a lado en la galería, sosteniendo manos tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Culpable en todos los cargos. Robert Hensley fue sentenciado a 45 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. A los 67 años, cuando el juez dictó sentencia, era efectivamente una cadena perpetua. Cuando lo llevaron fuera de la sala del tribunal, miró hacia atrás una vez a Madeleine. Ella sostuvo su mirada firmemente, sin apartar los ojos, reclamando finalmente el poder que él había tomado de ella todos esos años atrás. Pero la justicia legal, por más satisfactoria que fuera, no podía deshacer el daño. No podía devolver a Madeleine los 6 años que había vivido en limbo. No podía quitar las pesadillas que ambas mujeres tendrían por el resto de sus vidas. No podía reparar la confianza fundamental en el mundo que había sido destrozada. Los años después del juicio han sido un proceso lento de reconstrucción. Madeleine, ahora usando nuevamente su nombre legal, después de años como Emma Santiago, comenzó terapia intensiva. No solo para procesar el abuso, sino para aprender quién era fuera de la relación con Robert, para descubrir una identidad que nunca había tenido oportunidad de desarrollar normalmente. Desde los 13 hasta los 22, los años formativos críticos de desarrollo de identidad, había estado atrapada en una dinámica que había torcido su sentido de sí misma. Isabel también está en terapia, trabajando a través de capas complejas de trauma, culpa y duelo. Porque incluso cuando Madeleine regresó viva, Isabel aún había perdido algo. Los años que nunca podrían recuperar, la relación madre-hija que había sido robada, la confianza en su propio juicio que había sido destruida. ¿Cómo vuelvo a confiar en mi capacidad de proteger a alguien?, preguntó a su terapeuta durante una sesión, cuando fallé tan completamente en proteger a mi propia hija. La relación entre Isabel y Madeleine es complicada. Hay amor profundo e inquebrantable, pero también hay dolor, resentimiento no hacia la otra, sino hacia la situación, y la dificultad de reconstruir conexión después de tanto tiempo y trauma. No viven juntas. Madeleine tiene su propio apartamento con Valentina y Mateo, construyendo independencia que nunca tuvo. Pero se ven regularmente, semanalmente, navegando cuidadosamente este nuevo territorio, donde ambas están aprendiendo quién es la otra ahora. Valentina y Mateo, ahora de 8 y 6 años, están también en terapia. Niños cuyas realidades completas se invirtieron de un día para otro, que descubrieron que el hombre que conocían como papá era algo mucho más oscuro, que su madre había vivido bajo nombre falso, que tenían una abuela que no sabían que existía. Están adaptándose, con la resiliencia que los niños a menudo muestran, pero llevarán las consecuencias de esto por el resto de sus vidas. La historia se hizo pública, obviamente. Los medios la cubrieron extensamente, y por un tiempo Isabel y Madeleine no podían ir a ningún lugar sin ser reconocidas. Algunas respuestas públicas fueron de apoyo, expresando horror por lo que habían vivido, admiración por su supervivencia. Pero otras respuestas fueron crueles, culpando a Isabel por no ver las señales, culpando a Madeleine por no escapar antes, juzgando desde la comodidad de la distancia, sin entender la complejidad psicológica del abuso. Eventualmente la historia salió de los titulares, reemplazada por las próximas tragedias, los próximos escándalos. La familia Morales pudo retirarse a relativa privacidad, reconstruyendo sus vidas lejos de ojos públicos. Isabel todavía trabaja en la clínica dental. Madeleine tomó clases en línea y completó su diploma de escuela secundaria,
algo que había abandonado durante los años fantasma. Está considerando universidad, tal vez estudiar trabajo social, usando su experiencia para ayudar a otros. Han pasado años desde el juicio ahora. La casa en Claremont, donde tantas cosas terribles comenzaron, fue vendida. Isabel no podía continuar viviendo allí, no con los fantasmas en cada habitación. Se mudó a un apartamento más pequeño, comenzando de nuevo con la misma determinación que la trajo a Estados Unidos décadas atrás. En las noches tranquilas, Isabel a veces se sienta y piensa en todos los «¿qué pasaría si?», que si nunca hubiera conocido a Robert, que si hubiera notado las señales, que si hubiera sido una madre diferente, más vigilante, más protectora. Su terapeuta le recuerda que estos pensamientos no son productivos, que no puedes reescribir el pasado, que el único camino es hacia adelante. Madeleine lucha con sus propios «¿qué pasaría si?», que si hubiera dicho algo en la escuela, que si hubiera rechazado el plan del crucero, que si hubiera contactado a su madre en algún punto durante esos 6 años en México. La culpa es un peso que lleva, incluso sabiendo intelectualmente que era víctima, que comenzó cuando era demasiado joven para tener las herramientas para resistir. Pero también hay momentos de gracia. Valentina llamando abuela a Isabel por primera vez, tímidamente, probando la palabra en su lengua. Mateo riendo en un columpio en el parque mientras Isabel lo empuja, creando memorias nuevas para reemplazar las robadas. Madeleine e Isabel cocinando juntas en la cocina de Isabel, encontrando ritmo en la rutina doméstica que es tanto familiar como nueva. La curación no es lineal. Hay días buenos y días donde el trauma se siente tan fresco como si hubiera ocurrido ayer. Hay días donde Madeleine puede pensar en esos años con cierta objetividad, analizando lo que le pasó como si le hubiera ocurrido a otra persona. Y hay días donde está de vuelta en ese apartamento en Guadalajara, sintiéndose atrapada, incapaz de respirar. Pero continúan, porque esa es la única opción realmente. Continuar, poner un pie frente al otro, construir algo nuevo de las ruinas de lo que fue destruido. La historia de Madeleine Morales e Isabel no es única. Es excepcional en sus detalles específicos, en la elaboración extrema del engaño, en los 6 años de separación. Pero el patrón subyacente, el abuso de confianza, la manipulación de menores por figuras de autoridad, es devastadoramente común. Las estadísticas son alarmantes. Aproximadamente 1 de cada 9 niños experimentará abuso sexual antes de los 18 años. Y en más del 90% de los casos, el perpetrador es alguien que el niño conoce y confía. El caso de Madeleine ilustra algo crucial sobre el abuso. Rara vez es la violencia dramática que imaginamos. Más frecuentemente es el proceso lento de erosión de límites, el grooming cuidadoso que comienza con atención y afecto antes de cruzar líneas inapropiadas. Es el maestro que muestra interés especial en un estudiante con problemas en casa. Es el entrenador que ofrece tutelas privadas. Es el padrastro que gradualmente se vuelve la figura central en la vida de un niño. Los depredadores son expertos en identificar vulnerabilidad. Niños de hogares monoparentales, niños buscando atención, niños que se sienten inadaptados o incomprendidos. Robert identificó a Madeleine como vulnerable y a Isabel como socia improbable en su crimen, aunque involuntaria. Una madre soltera, trabajadora, agradecida por la ayuda, sin familia extendida cercana que pudiera observar y cuestionar. Construyó confianza tan completamente que cuando finalmente cruzó líneas inapropiadas, el fundamento estaba establecido tan sólidamente que cuestionarlo parecía imposible.
El daño del abuso sexual infantil se extiende mucho más allá del abuso físico mismo. Interrumpe desarrollo normal, distorsiona el entendimiento de relaciones saludables, crea trauma que puede manifestarse en depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, abuso de sustancias y dificultad con intimidad y confianza que dura décadas. Para Madeleine, robó años de su vida, interrumpió su educación, la separó de su madre durante años formativos críticos y la dejó con 2 niños concebidos en circunstancias que nunca debieron ocurrir. Para Isabel, el daño es diferente, pero igualmente profundo. Vivió 6 años creyendo que su hija estaba muerta, una pérdida que cualquier padre describiría como la peor posible. Luego descubrió no solo que Madeleine estaba viva, sino que había estado siendo victimizada durante años sin que Isabel lo supiera, por alguien que dormía junto a ella cada noche, alguien en quien había confiado completamente. La traición es casi imposible de comprender. ¿Cómo procesas que alguien que profesaba amor estaba simultáneamente perpetrando tal horror? ¿Cómo vuelves a confiar en tu propio juicio, en tu capacidad de percibir realidad, cuando fuiste engañada tan completamente? Y para Valentina y Mateo, niños inocentes nacidos de circunstancias que no eligieron, el daño está apenas comenzando a manifestarse. A medida que crecen, tendrán que enfrentar verdades complicadas sobre sus orígenes, sobre su padre, sobre por qué su vida es tan diferente de la de sus compañeros. La terapia temprana puede ayudar, pero llevarán esta historia con ellos para siempre. Este caso plantea preguntas importantes sobre cómo fallamos en proteger a los niños. ¿Cómo pudo una adolescente desaparecer de un crucero sin investigación más exhaustiva en el momento? Las autoridades aceptaron el suicidio como explicación quizás demasiado rápidamente, cerrando el caso cuando señales de alarma, como el diario mencionando depresión, pero también el contexto familiar, merecían investigación más profunda. ¿Cómo pudo Madeleine mostrar señales tan obvias de trauma en la escuela, cambios dramáticos en comportamiento y rendimiento académico, sin intervención efectiva? El psicólogo escolar identificó depresión, pero la comunicación con Isabel falló. Una falla administrativa con consecuencias devastadoras. También destaca la importancia de la educación. Niños necesitan entender qué es comportamiento apropiado de adultos y qué no lo es. Necesitan saber que tienen derecho de decir no, que secretos sobre contacto físico o conversaciones inapropiadas nunca son correctos, que tienen adultos seguros a quienes pueden acudir. Padres necesitan educación sobre señales de alarma, cambios de comportamiento, retracción, miedo excesivo de personas específicas, conocimiento sexual inapropiado para la edad, regresión en comportamiento. Comunidades necesitan crear culturas donde reportar preocupaciones sea normalizado en lugar de estigmatizado. Demasiado frecuentemente, personas notan cosas que no están bien, pero no dicen nada, no queriendo meterse o temiendo estar equivocados. Pero intervención temprana puede salvar vidas. Si un maestro, entrenador, vecino o familiar hubiera cuestionado el comportamiento de Robert, si alguien hubiera hablado sobre las señales que Madeleine mostraba, el resultado pudo haber sido diferente. El sistema legal también necesita mejoras. Casos de abuso son notoriamente difíciles de procesar, porque frecuentemente carecen de evidencia física. Dependen de testimonio de víctimas que pueden tener dificultad articulando lo que les pasó y enfrentan escepticismo sobre por qué la víctima no reportó antes o no se fue. Necesitamos comprender mejor trauma, cómo afecta a memoria y comportamiento,
Como víctimas pueden parecer no creíbles, no porque estén mintiendo, sino porque el trauma ha fragmentado sus recuerdos y afectado cómo presentan emocionalmente. Pero tal vez la lección más importante es sobre la naturaleza misma del mal. No siempre se ve como monstruos en callejones oscuros. Frecuentemente se ve como el esposo encantador, el padre atento, el miembro de comunidad respetado. Se esconde detrás de sonrisas y cortesía y la fachada de normalidad. Robert Hensley probablemente todavía tiene personas que no pueden creer que hizo lo que hizo, que lo recuerdan como buen tipo, buen empleado, buen vecino. Esta es precisamente por qué son tan peligrosos. ¿Qué opinan de este caso? ¿Pudieron percibir las señales a lo largo de la narrativa que apuntaban a la verdad? ¿Qué medidas creen que la sociedad debería implementar para prevenir casos similares? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Si este tipo de investigación profunda sobre casos inspirados en hechos reales les ha impactado, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse futuros casos. Dejen su like si esta historia les hizo reflexionar sobre temas importantes y compártanla con alguien que también se interese por entender las complejidades del comportamiento humano y la justicia. El daño más profundo no siempre viene de la muerte, sino de la traición y la manipulación disfrazadas de amor. Cuando un adulto cruza límites y usa el poder emocional para controlar a un menor, las consecuencias destruyen vidas enteras, incluso muchos años después. El duelo sin verdad, sin cuerpo y sin justicia puede ser tan devastador como la pérdida misma, recordándonos que proteger, escuchar y creer a los más vulnerables no es una opción, sino una responsabilidad. Y si esta historia te pareció interesante, te invito a ver esta otra que seguro te gustará.